Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Capricornio. Bueno, mi queridísimo Capricornio, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental, Capricornio. Como siempre, ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Capricornio y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral. Vamos a ver. En lo laboral, Capricornio dice, se acerca algo muy esperado. Ya se hicieron cambios. O tú hiciste, Capricornio, como el intento de un cambio. O echaste unos papeles. Algo así, dice, que fue en concreto hace 3-4 meses aproximadamente. Entonces llegan noticias sobre esto, sobre todo lo que tú hayas hecho en un pasado, ¿vale? Que estés esperando esa noticia. Bien, pues llega esa noticia positiva para ti, Capricornio, por un lado, donde puede haber nuevas firmas, cambios de trabajo o todo lo que conlleve este cambio que tú hiciste o iniciaste. Bien, Capricornio, que no estáis trabajando, lo mismo te digo, se avecina una noticia que trae un contrato de trabajo, Capricornio, y que es un lugar que es cierto que en cierto modo lo que tú estás buscando, un trabajo donde tú puedas evolucionar. En este trabajo te da que pensar un poco el que puedas evolucionar, o sea, dudas un poco el que puedas evolucionar o no, pero finalmente lo coges. Yo te diría que lo cogieras, Capricornio. Bien, los Capricornio que tenéis un negocio. Aquí, Capricornio, hablan mucho de una situación que tú estás en duda, ¿no? De una persona en concreto, con la cual tú tienes serias dudas con esta persona. Entonces, esas dudas serán aclaradas dentro de muy poco, Capricornio. Esta persona que está relacionada con tu negocio, que podría estar relacionada con tu negocio en un futuro. O sea, esas dudas serán aclaradas dentro de muy poco, tú podrás tomar una decisión. Una vez que tome esa decisión, Capricornio dice que será una decisión muy afortunada y muy triunfante para ti y tu negocio. Lo que sí quiero que tengas en cuenta, Capricornio, que en el mes de marzo veo aquí una persona conocida tuya, que yo te diría ahí en ese caso, cuidado de involucrar a esta persona en tu negocio, ¿eh? Pero es otra persona diferente, de la que hemos visto aquí. Vale, vamos a seguir, seguimos. Capricornio. Vamos a seguir. Capricornio, que con tu economía. Que me había perdido, Capricornio y tu economía. Vamos a ver. Respecto a tu economía, Capricornio, piensas que tu economía se puede poner peor, ¿no, Capricornio? Pero también veo que hay una persona aquí que te genera ese miedo, ¿no? Te genera esa incertidumbre de que tu economía puede estar peor o se puede poner peor. Bueno, Capricornio, yo te voy a decir una cosa, mira. Veo muchos de vosotros con mucha lucha respecto a algo económico, algo que os pertenece, algo que está como en el exterior o que esa otra persona está en el exterior. Entonces todavía yo no te puedo decir que vea una solución en todo esto. De hecho te digo, Capricornio, todavía no hay una entrada de dinero. Bien, yo lo que sí te diría, Capricornio, que si estás en una situación así, no estés luchando por algo económico, que no te aventures a hablar cosas que no tienes que hablar delante de ciertas personas, así lo están diciendo las cartas, porque esto puede repercutir en el proceso, Capricornio. Así que yo te digo, Capricornio, no me salen entradas de dinero, me sale la solución de una situación económica, pero que dicen las cartas, te avisan que cuidado, porque esto se puede torcer o alargar, depende de lo que digamos, delante de quién lo digamos, Vamos a seguir, seguimos, Capricornio, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Capricornio que estáis solteros. Vamos a ver. Capricornio que estáis solteritos.
Mira, Capricornio, que estáis solteros. Aquí sale una situación, ¿no? En la cual dice Capricornio, dice, hay una persona del pasado que puede intentar regresar o que va y viene, o que posiblemente está que va y viene esta persona. Yo te digo, como yo lo veo, una persona del pasado intenta regresar a tu vida, bien, y es algo en cierto modo esperado en tu vida, o deseado, ¿no? Así lo dicen las cartas. Es algo deseado, pero también te digo lo que puede suceder aquí, madre mía de mi vida, que sí, que tú puedes comenzar algo con esta persona de nuevo, pero es que también me dicen las cartas que de cara a futuro hay otra persona en tu vida. Entonces, esto que sea lo que tú empieces con esta persona, que yo te puedo decir de una relación, o sea, no sea lo que sea, sino sería una relación en este caso, aquí dicen las cartas que en un futuro a ti se te cruzará otra persona en el camino, Capricornio, y tendrás que tomar pues una decisión en tu vida sentimental. Entonces, lo que tenías tan claro en un pasado, en un futuro no se ve que esté tan claro. Bien, vamos a seguimos. Seguimos, mi queridísimo Capricornio, que estáis solteros. Bueno, Capricornio, que estáis solteros, ¿ves? Aquí dicen las cartas, los caminos los tienes abiertos y llega algo a tu vida. Inesperado pero deseado, todo hay que decirlo, inesperado pero deseado, ¿ves? Y aquí dicen las cartas, puedes estar un día, 2 días pensando, bueno, un día, 2 días, el que dice 2 días dice una semana, pensando qué hacer con esto, ¿no? Y sintiendo esa incertidumbre, vamos a decirlo así, en cuanto a que qué busca esta persona ahora, ¿no? Pero también, en cierto modo, dentro de esa incertidumbre también es algo que nos gusta que esté pasando, ¿no? Entonces, Capricornio, yo realmente te veo haciendo un intento, bien, de relación con esta persona del pasado, que es lo que dicen las cartas. Pero también, como te he dicho antes, Capricornio, ten en cuenta que en un futuro tú vas a hacer o se harán cambios en tu vida, se producirán cambios en tu vida, que a mí me dicen las cartas que tienen que ver con cambios laborales fuertes, dice que es donde tú conocerás a la otra persona, ¿bien? Entonces, Capricornio, el que tú lo intentes de nuevo con la persona del pasado, ¿será definitiva esta persona del pasado? Dicen las cartas que no es definitiva esta persona del pasado. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Capricornio. Que estáis solteros. Vale, Capricornio, que estáis solteros, ¿ves? Aquí dicen las cartas, Capricornio, prepárate porque dentro de 2-4 semanas, bien, es cuando empieza a regresar esta persona del pasado. Esta persona del pasado, ¿cómo viene? ¿Cómo regresa? Con intenciones de cosas buenas, sí te lo tengo que decir. O sea, yo aquí no te puedo decir que traiga una intención negativa, porque ya si no funciona en un futuro, dicen las cartas que es por ti. O sea, aquí han sido bastante claras las cartas. Ahora, que regresa porque otra cosa le ha salido mal, pues eso ya, Capricornio, pues no te voy a decir ni que sí ni que no, pero las cartas dicen que parece ser que sí. Bien, que viene una persona decaída, que se muestra que se acerca una persona decaída porque hay algo que le ha salido mal, etc, etc. Bien, como te he dicho, 3-4 semanas aproximadamente llega esta persona. Vamos a ver qué más va a suceder aquí. Es que esta persona viene como remontando todo lo que se habló en su momento, ¿eh? Porque vosotros estuvisteis como a punto de comprometeros de manera más fuerte, ¿no? Por lo que yo estoy viendo aquí. O sea, había una estabilidad en vuestra relación y pasó algo, de repente algo. Que no estaba dentro de los planes de ninguno de los dos, ¿bien? Ni en su cabeza, ni en sus palabras, y mucho menos en sus palabras, dice, y todo esto se torció. Bien, entonces, claro, dice, esta persona viene con el pensamiento y con la intención de tener esa estabilidad
que tenía contigo en el pasado. ¿Es positivo para ti, Capricornio? Pues si es lo que tú quieres, pues sí. Claro, porque muchos miraréis la lectura y diréis, uy, el pasado no, ni de coña. Cuando llegue se sabe. Cuando llegue se sabe, porque lo que decimos muchas veces no va en consonancia con lo que sentimos, ¿eh? No, muchas veces no, siempre, seguro. Entonces Capricornio dice, el destino, este destino estaba escrito, ¿eh? Aquí. Es más, esta persona cuando pasó aquello, cuando esta persona Capricornio se va, se aleja, pasa esto, se aleja con muchas dudas. O sea, aquí pasó algo raro. Vamos, que estoy hasta por decirte que esta persona le hicieron hasta brujería. Porque me sale una persona alejándose y con esa voz interior diciéndole, la estás cagando. La estás cagando. O sea, esa es la situación que me sale a mí de esa persona en un pasado. ¿Bien? Ya me contaréis, Capricornio. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Capricornio. Seguimos. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Capricornio que estáis casados en convivencia y Capricornio que estáis de novios. Casados en convivencia y novios. Vamos a ver, Capricornio, cómo están las energías. Hay algo aquí, dice que está a punto de darse un acontecimiento importante para muchos de vosotros, algo buscado por parte de uno de los dos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando llega esto tan buscado, tan esperado, ¿bien? Es cuando se tiene claro, uno de los dos que no tenía nada claro si estaba en el lugar correcto o no, dice, pues de repente se tiene claro que es donde estamos, ¿no? O sea, dónde estamos y qué es el lugar en el cual queremos estar. Entonces, verás, cuando nos preguntamos si estoy en el lugar correcto o no, es muy sencillo. ¿Tú quieres estar en ese lugar? ¿Cómo te sientes tú en ese lugar? Es muy sencillo. Entonces aquí dicen las cartas, este acontecimiento que llega, que a mí me hablan las cartas para muchos de vosotros, que podrían ser embarazos perfectamente, dice este acontecimiento que llega, te hace ver a ti o te aclara a ti, Capricornio, tus sentimientos, tus emociones, lo que quieres, lo que estás buscando. Bien, vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Capricornio. Casados en convivencia y novios. Ha habido muchas dudas en el pasado, si lo dicen las cartas, y que uno de los dos ha estado como en mucho movimiento de desplazamientos, y esos desplazamientos formaban parte de esas dudas, ¿no? Entonces, pero hablan de esa etapa como que ya se está terminando, ¿ves? Con las noticias que llegan, con las noticias que también veo como que uno de los dos, como que había estado en distancia por un viaje de uno de los dos. Y ese viaje ha generado muchísimas dudas, ¿no? Aquí parece ser que uno de los dos dice, aquí ha habido engaños durante mi viaje, bien, y esto ha generado, pues bueno, los conflictos que puede llegar a generar este tipo de cosas, esas dudas del posible engaño, ¿no? Pero bueno, Capricornio, ¿ves? Aquí dicen las cartas. Llega la noticia esperada, Capricornio. ¿Qué pasa con esta noticia? No solo os une a vosotros porque hay un lazo de sangre de por medio que os una, no. Os une también en otras cosas, en otros aspectos, Capricornio. O sea, eso sale clarísimo, ¿vale? Dicen que vosotros dos, Capricornio, vais a formar parte o vais a hacer algo en conjunto que tiene que ver con el trabajo, también a raíz de este acontecimiento. ¿Bien? Vamos a seguir, seguimos. También tengo que decir, Capricornio, que veo muchos de vosotros que os habéis estado planteando lo que es un cambio de vivienda o algo por el estilo, ¿bien? Y dicen las cartas que ahora mismo, con los acontecimientos que vienen, ni se va a necesitar, o sea, en primer lugar lo vais a descartar, ¿vale?
pero tampoco veo que lo vayáis a necesitar, ¿eh? Vamos a seguir. ¿Ves? Algo cambia a nivel emocional, a nivel familiar, dicen unas cartas. Dice que se termina una etapa negativa, luego aparte veo una etapa negativa que tiene mucho que ver con uno de los dos, la familia y el dinero. Dicen que se ha estado dando dinero a la familia o algo por el estilo. Dicen que esa etapa termina también a raíz de ese acontecimiento que estamos viendo aquí. Entonces todo esto que sale es súper positivo, Capricornio, ¿eh? Vamos a seguir. Seguimos. Capricornio, casados, en convivencia y novios. Bueno, Capricornio, casados, en convivencia y novio, ves, aquí dicen las cartas que después de mucho tiempo, o de un tiempo, de estancamiento, que uno de los dos no sabía muy bien qué hacer, si dar pasos, si no dar pasos, si estaba en el lugar correcto, como hemos hablado en un principio, intentando buscar respuestas, cuando la respuesta la tiene uno mismo siempre. Pero bueno, dice, llega el resultado, ¿no?, a todas esas preguntas que nos hemos hecho en cuestión de la relación y la pareja. Y aquí hay una cosa que he visto a lo largo de tu tirada, Capricornio, que uno de los dos ha tenido tanto miedo a entregarse, o sea, siempre ha estado con ese freno, ¿no?, en cierto modo, con un freno ahí, por temor a entregarse, por temor a la traición y demás. Y eso ha sido un error también, porque mira, cuando uno no se entrega, la otra parte percibe que no se está entregando, pero no sabe el por qué, no tiene por qué saber el por qué. Entonces lo primero que pensamos, y eso somos todos, lo primero que pensamos es, pues me está engañando, pues no me quiere, pues está conmigo por estar, en fin, infinidad de cosas, Capricornio. Ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos, Capricornio, con tu mensaje general. Capricornio y tu mensaje general. Vamos a ver. Déjate llevar respecto a los cambios que llegan a tu vida. Y no es déjate llevar porque te van a cambiar de lugar ni nada por el estilo, sino déjate llevar interiormente. O sea, no pongas ningún tipo de barrera, Capricornio. Ese es el mensaje que te dan las cartas. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Capricornio, seguimos con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Buena salud, buenas noticias para muchos de vosotros, Capricornio. Buenas noticias que se avecinan. Bien, todos los que estéis esperando noticias relacionadas con los huesos, algo relacionado con los huesos o algo por el estilo, dicen que se avecinan buenas noticias. Como siempre os digo, Capricornio, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir con tu mensaje general. Capricornio y tu mensaje general. Todo paso que vayas a dar, Capricornio, tienes que tener tú muy claro, tú, que lo vas a dar y que lo quieres dar. No lo des por lo que piensen los demás, por lo que digan los demás, porque si es o no es lo correcto. El número 99, Capricornio, para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Capricornio, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.